rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. Bueno, buenas tardes hermanos. Vamos a seguir viendo este importante estudio que estamos haciendo en Hechos de los Apóstoles. Pero antes de comenzar de ver los versículos que corresponden, que sería Hechos capítulo 2, del 1 al 13, me gustaría que pudiéramos ver el contexto de este capítulo que vamos a comenzar a ver. En este capítulo se habla de la historia de la dispensación de la iglesia y el Espíritu Santo prometido también por el Señor iba a ser derramado sobre este grupo que formaría el núcleo inicial de la iglesia. Vemos aquí que la tercera persona de la deidad asumiría desde entonces las funciones de vicario de Cristo aquí en la tierra, conduciendo la iglesia en todo sentido de la palabra. Y vemos que comienzan a hacerse a través de estos cristianos, estos primeros hermanos en Cristo que forman la iglesia, aquellos portentos que empiezan a impactar al mundo, que el Espíritu Santo va permitiendo en ellos, haciendo obras como la que hacía el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tenemos que entender que la iglesia no nacía por ninguna razón o acción humana, sino que se producía por iniciativa exclusiva y única de Dios. Mediante el descenso del Espíritu Santo, se inician dos actividades divinas que no habían sido llevadas a cabo antes. En primer lugar, Dios, que antes estaba sobre su pueblo, ahora habita en todos los creyentes y estos pasan a ser el templo de Dios por la obra del Espíritu Santo. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20, nos habla de esto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, preguntémonos, si nuestras esperanzas están fijadas en Cristo conforme a la doctrina de su palabra, nosotros nos consagramos a Dios como templos santos por medio de Él. Somos moradas de Dios en el Espíritu. Estamos orientados espiritualmente y llevamos los frutos del Espíritu. Debemos tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo y desear que esa graciosa presencia sea la influencia en nuestros corazones y así poder cumplir aquellos deberes asignados, dice la palabra de Dios, las obras preparadas de antemano para nosotros, para poder glorificar realmente el nombre de Dios. Y en segundo lugar, inicia la actividad bautizadora por la cual se hace posible la formación de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. No cabe duda alguna que siempre existió el pueblo de Dios, pero debemos entender que este pueblo de Dios nunca alcanzó la dimensión que tiene hoy la iglesia. Como decía anteriormente, antes el Espíritu de Dios estaba sobre el pueblo de Dios. Hoy el Espíritu de Dios mora en el templo de cada uno de aquellos que son sus hijos. Debemos estar atentos a la observación del texto bíblico. Vemos en los primeros dos capítulos características de estos primeros creyentes que forman la iglesia primitiva. Dice que reunidos esperaban la venida del Espíritu Santo. En primer lugar se encuentran en obediencia. Jesús le había mandado a esperar en Jerusalén y ellos estaban esperando en obediencia. En segundo lugar, oración. Dice que el grupo se dedicaba especialmente a orar en expresión comunitaria, de dependencia, de adoración a Dios. En tercer lugar, esperaban el poder. El Señor le había prometido que iba a venir el poder desde lo alto. Y los cristianos fueron investidos del poder de Dios
Y estas manifestaciones de poder se hicieron notorias justamente entre quienes se relacionaban de alguna manera con ellos. Miren, el Espíritu de Dios irá poniendo delante de nosotros también estas realidades espirituales que deben ser recuperadas en la iglesia de hoy. Necesitamos más que nunca que el Espíritu de Dios obre en cada uno de nosotros y en la iglesia en general. La palabra de Dios nos ofrece una advertencia del principio del libro de Hechos, que nos habla que el cristianismo no es el nacimiento de una religión o de un nuevo sistema religioso, sino que es la vinculación espiritual de los creyentes en Cristo y la presencia de Cristo en cada uno de los creyentes, experimentando así cada uno la vida de Dios, que es la divina naturaleza misma. ¿Saben qué? No se trata de personas convencidas de Dios. No se tratan de personas convencidas de la obra de Dios, sino que se tratan de personas convertidas a Dios. No es una cuestión de religión o de relación religiosa, es cuestión de comunión con Cristo, que produce también la comunión con los hermanos. El Señor durante 40 días se había manifestado a ellos y luego se produce la ascensión. Él mismo les manda a quedarse en Jerusalén para que se cumpla la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo. Llevaban 10 días esperando el descenso del Espíritu Santo y allí comenzamos con Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Miren, todos los cristianos dicen que estaban unidos en un mismo sentir. Esta es la evidencia visible de la identificación de los cristianos. El Señor mismo oraba por aquellos que iban a creer en Él. Y dice que sean como tú y yo, Padre, somos uno. Esta, como digo, es la identificación del cristiano. Versículo 2. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El tiempo había llegado. La promesa del envío del Espíritu Santo tenía su cumplimiento y repentinamente se produce ese estruendo que procede del cielo. Un sonido impetuoso que no solamente fue oído por aquellos que se congregaban en el lugar, sino que también se escuchó en aquel lugar de Jerusalén. Dios estaba anunciando la venida del Espíritu Santo. Esta venida que actuó en forma repentina, sin ninguna advertencia, de la misma forma que el Padre envió a su Hijo al mundo, como dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Así el Padre y el Hijo envían al Espíritu de Dios en el tiempo determinado. ¿Para qué? Para que de la misma forma el Espíritu Santo viniera. De esta misma forma, querido hermano, ocurrirá con el regreso del Señor a buscar a su iglesia. Va a ser de forma repentina. Dios, con este estruendo, con este sonido, hace notar que algo nuevo comenzaba, que no había existido antes. Y el antiguo pacto quedaba resuelto en la cruz, donde Cristo hacía libre al creyente de esa responsabilidad penal del pecado, la muerte. Porque Él ocupa su lugar siendo el sustituto único y perfecto. Este sonido que venía del cielo mostraba que se trataba de un acontecimiento divino y sobrenatural. Dios mismo soplaba sobre el mundo de los hombres para comunicar vida nueva a los que aceptaban el mensaje de su gracia para salvación. Versículo 3. Y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Ahí vemos que por la autoridad de Jesucristo el Espíritu desciende, dice que en forma visible, como lenguas repartidas, para tomar posesión del nuevo santuario de Dios que es la Iglesia. Por lo tanto, cada creyente se encuentra bajo la bendita influencia del Espíritu de Dios y se produce un bautismo de fuego. Y este simbolismo del fuego, que está ligado a la representación del Espíritu de Dios, es porque éste actúa como iluminador de las mentes y corazones de aquellos que son seguidores de Jesús. Este fuego es el que anima desde entonces con el calor divino las voluntades de los cristianos. Dice en Hechos 4:33 que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia eran sobre todos. Este fuego del Espíritu es lo que permite que el fervor del creyente actúe en él, porque es necesario para el ejercicio de la misión, es necesario para el compromiso del servicio, hermano. Si el Espíritu Santo no obra en cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo, es difícil que nosotros tengamos ese fervor, ese compromiso. Pablo dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero hay algo más que debemos entender, que a veces nos cuesta. El cristiano es siervo. Aún más, Pablo decía, es esclavo de Cristo. Y su mente lo debe conducir a un servicio continuo, ferviente, diligente y fiel, desarrollando, querido hermano, un efecto desconocido que tiene que impactar, no solo en el comienzo de la iglesia primitiva, sino ahora. Nosotros esperamos que esto pase también ahora, hermano. El Espíritu es el que reproduce a Cristo en cada vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque la influencia del Espíritu Santo es el que provoca en cada uno de nosotros ese cambio de imagen para transformarnos en la imagen de Cristo. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablasen. El Espíritu llegó y llenó completamente a cada uno de los creyentes reunidos en ese lugar donde estaban. Y al descender del cielo el día de Pentecostés, Dios en el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes desde aquel día. Porque por un solo Espíritu, dice 1 Corintios 12:13, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos sin distinción o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En esta operación, el Espíritu sumerge a cada cristiano en Cristo. Esto es el bautismo. Es que el Espíritu Santo toma a cada uno de los creyentes y los sumerge en Cristo para la formación del cuerpo. Y este bautismo se produce cada vez que un pecador se convierte. Y es un momento único y irrepetible, pero implica también un cambio de posición. ¿Por qué? Antes pertenecíamos, estamos debajo de la potestad de aquel que tenía sobre nosotros, digamos, ese reino de tinieblas, esa potestad. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo, bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y esta unión vital con Cristo le da a quien cree vida eterna y es sellado por el Espíritu Santo, manifestando la propiedad divina. Efesios 1:13 nos habla de esto y nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Querido hermano, este sello que hace Dios, este sello del Espíritu Santo, es la marca de la imagen de su Hijo en el creyente. Y lo identifica como suyo. Y también es sellado para el día de la redención. Hasta el momento que el tiempo se cumpla
y seamos trasladados a su presencia para estar para siempre con Él en la eternidad. Ahora bien, hay una gran diferencia de ser llenos por el Espíritu Santo y la llenura. Cuando el creyente acepta a Cristo como Salvador, es lleno del Espíritu Santo, y una palabra que siempre yo le explico, que es en el griego, que es pletó. Una palabra que significa para indicar que es lleno hasta desbordar. Perdón. Es lleno hasta desbordar. Nosotros cuando tomamos una taza y la llenamos hasta arriba y decimos está repleta. Bueno, esta palabra proviene de ahí, de pletó. Pero en cambio, la llenura o plenitud del Espíritu Santo es el dominio que va a ejercer el Espíritu Santo en el creyente. Pero para eso hay algo que es fundamental. Nos debemos rendir incondicionalmente a que el control y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas sea total. ¿Para qué? Para que realmente tengamos la dirección del Espíritu de Dios. La plenitud del Espíritu Santo es vital para la vida de testimonio. No hay vida de testimonio si no tenemos plenitud del Espíritu de Dios. Muchas veces pensamos que vamos a vivir una vida quizás religiosa, hermano. Debemos entender que si el Espíritu de Dios no obra en mi vida, no hay forma de que nosotros podamos mostrarle al mundo un cambio verdadero y real que puede transformar vidas. La plenitud del Espíritu Santo en los creyentes es lo que produce una manifestación de poder sobrenatural, como en aquella oportunidad. Todos los que fueron llenos del Espíritu Santo y se comenzaron a hablar en otras lenguas. Hoy quizás no pasa esto, pero pasa algo muy importante. Hay una señal muy importante, que es una vida transformada por Dios. Versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y sin duda, la concentración de personas en las ciudades de Jerusalén era por el motivo de la fiesta. Y seguramente la ciudad se duplicaba a lo habitual en la cantidad de personas. El versículo 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es necesario prestar atención a este hecho, porque en el versículo 2 hablaba de este sonido estruendoso, este sonido fuerte que vino del cielo. Y acá estas palabras se refiere a otra cosa, se refiere a las voces de los creyentes que hablaban en lenguas. Y a medida que el sonido de los 120 que hablaban en lengua se hizo más alto y audible, dice que se fue formando una multitud de personas que llegaban con sus voces a todas direcciones. ¿Y saben qué? No podían entender cómo los oían hablar en los idiomas que eran propios de los pueblos de aquel lugar, de aquellos donde procedían. Era algo sobrenatural que no podían entender. El versículo 7 dice: estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No cabe duda que la presencia del Espíritu Santo y su manifestación de poder impactan e impresionan a quienes pueden percibirla. Es la expresión visible de la omnipotencia de Dios. Queridos hermanos, cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida, se hace visible a aquel, como dice aquí, quien puede percibirla, querido hermano. El creyente no puede pasar de desapercibido. Tiene que ser transformado de tal forma que debe impactar el lugar en donde se encuentra. Es necesario que vayamos entendiendo bien que el Espíritu Santo no es para ser estudiado, no es para ser definido, sistematizado,
sino que el Espíritu de Dios es para ser vivido. El Espíritu Santo no es Dios para el intelecto, querido hermano, sino que es el Dios para la vida. Y Él actúa como quiere, cuando quiere y de la forma que Él lo determina. A veces queremos resolver con inteligencia y el razonamiento. ¿Y saben qué? Estamos limitando en nuestras vidas la manifestación del Espíritu Santo. Todo lo que puede resolver el Espíritu de Dios, dejémoslo que lo haga el Espíritu de Dios. A veces es un atrevimiento del hombre ante la asombrosa soberanía y autoridad de Dios. Debemos saber que cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, lo primero que hace es tener la libertad en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8:2. Por eso Cristo siempre hace una advertencia que quisiera remarcar en esta tarde. Él dice que si el Hijo libertare, solo ahí, si Él los libertare, en ese instante, en ese momento, seremos verdaderamente libres. Pero siempre hay una imposibilidad manifiesta. Yo hago esta pregunta. ¿Acaso el hombre no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Claro que la conoce. Y la conoce en una gran dimensión, una dimensión amplia y lo suficientemente sencilla para que la pueda obedecer. Dice Jesús en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Se entiende bien o no? Yo creo que es muy claro. Pero nos encontramos en un mundo que está caído, corrupto, donde no quiere saber de Dios y que pasa por alto este gran mandamiento que lo conoce muy bien. Pero el segundo dice, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después nos encontramos con todo lo que pasa cada día, cada hora. Muertes, maltratos, dolores. ¿Por qué? Porque sabiendo y conociendo estas cosas, queremos vivir la vida como nosotros queremos. ¿Saben qué? Esto pasa en una humanidad caída. Aquellos que no quieren conocer de Dios. O aquellos que no han oído de Dios. Pero no puede pasar en aquellos que somos hijos de Dios. Nosotros por sí mismos no podemos, por nuestras fuerzas, tratar de hacer más de lo que podemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo soy yo, tú eres tú. Y necesitamos sí o sí la experiencia liberadora que nos permite entregarnos sin condiciones. Querido hermano, nosotros ya lo hemos recibido. Hemos aceptado a Cristo como Salvador. ¿Qué debemos hacer ahora? Mostrar el amor a Dios. Aquel que es el Creador, el Salvador y el dueño de cada uno de nosotros. Porque sabemos que necesitamos de Él cada día, como el aire para respirar. Porque hay una debilidad en la carne que no nos impide disfrutar de la ley de la vida que es en el Espíritu. Dios solucionó este problema enviando del cielo a su Hijo como libertador. ¿Saben qué? Nosotros no podemos, escúcheme bien, nosotros no podemos limitar al Espíritu de Dios. ¿Y el inconverso cómo lo soluciona? Creyendo en Cristo y aceptarlo como Salvador. Ahora bien, me gustaría hacer una pregunta reflexiva que nos sitúe aquí frente a esta realidad del Espíritu Santo. ¿Conocemos experimentalmente el poder del Espíritu en nuestras vidas? Es más, ¿lo conocemos al poder del Espíritu en nuestras iglesias? El Espíritu Santo es el gran desconocido en la experiencia de la vida cristiana. Posiblemente podamos admirar de lo que sabemos acerca de Él, pero lo más necesario es que nos podamos admirar de lo que Él es capaz de hacer en nosotros
y por medio de nosotros. Es muy fácil hablar de lo que conocemos, de lo que puede hacer, pero a veces limitamos el poder de Dios porque no lo dejamos hacer. Pero sigamos adelante, el versículo 8 dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí estamos viendo el obrar del Espíritu de Dios. Que eso no solamente pasa en la iglesia primitiva, sino que tiene que pasar ahora. Lo asombroso de esto era que ellos podían ver cómo 120 personas que eran tenidos por gente de segundo nivel, culturalmente hablando, se expresaban con toda soltura en distintos idiomas, expresándose en ellos con toda perfección. Como cada uno de los oyentes podía recordar el modo de hablar de su infancia. Lo que pasa que en esta ocasión cada uno de ellos escucharon alabando el nombre de Dios en expresiones estáticas. Y les sorprendió escuchar que muchas palabras no eran palabras judías y griegas, de las cuales algunos venían y sabían estos idiomas, sino que pertenecían a idiomas nativos de Egipto, Asia Menor, Italia. Y lo leemos en los versículos que continúan. Dice que había, versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, dice el versículo 10, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto los judíos como prosélitos. El versículo 11 dice: cretenses y árabes, le oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Ahora bien, ¿usted podrá afirmar que esto no se puede volver a repetir? ¿Quién le puede poner el límite a Dios? ¿Somos nosotros alguien para decir al Espíritu qué cosa puede y qué no puede hacer hoy? Mire, la soberanía de Dios no está restringida de ninguna manera. Y aunque esta actuación no se haya repetido en toda la historia de la Iglesia, no significa que el Espíritu Santo no lo pueda manifestar cuando Él quiere, como quiera. ¿Por qué? Porque Él va a expresar, cuando lo haga, su función de su soberanía. Queridos hermanos, quiero decir esto, que es necesario retomar urgentemente la dependencia del Espíritu Santo para mi vida, para la tuya. Queremos madurar, queremos crecer. Necesitamos conocer más de la palabra de Dios, pero en dependencia del Espíritu Santo. Esto no se va a lograr sin esto. Que necesitamos dependencia del Espíritu Santo para el desarrollo del culto. Debemos dejar de sentir miedo y dejar que el control que tenemos sobre nuestras expresiones de alabanza y adoración pasen a ser controladas, conducidas y potenciadas por el Espíritu Santo. Va a cambiar, va a ser otra iglesia, va a ser otro culto. La presencia y el poder del Espíritu no se manifiestan según nuestros criterios humanos. Quizás cuando tome Él el control, nos conducirá a una alabanza vibrante y jubilosa. O quizás sea en formas recogidas, como un soplo suave y apacible. Quizás en ocasiones el cántico sea la expresión de alabanza del pueblo de Dios. Quizás haya momento incluso en un silencio de recogimiento personal, sintiendo el Espíritu comunicarse con nuestro espíritu para experimentar la grandeza de sentirnos hijos de Dios. Quizás habrá momentos en que las palabras hagan fluidas en adoración y alabanza. Pero quizás haya momentos más impactantes en la presencia de Dios de los cielos, el cual quebrantará el alma, que sin palabras nos va a permitir adorar con una entrega incondicional y postrándonos a los pies del que está sentado en el trono. Es necesario buscar el camino que nos aproxime a la llama poderosa del Espíritu de Dios
para dejarnos conducir por Él. Agustín de Hipona le dijo a los alumnos que tenía en una clase: yo creo en los milagros de Cristo, en los grandes y en los pequeños. Y uno de los alumnos le dijo: dígame, ¿cuáles son los milagros pequeños? Entonces le dijo: un milagro pequeño es la multiplicación de los panes, otro milagro pequeño la calma de la tempestad en el lago cuando él estaba en la barca, otro milagro pequeño es la resurrección de un muerto, otro milagro pequeño es la sanidad de un leproso. Entonces el alumno le dijo: ¿y entonces cuáles son los grandes? Y Agustín le dijo: uno de los milagros grandes soy yo, porque yo era un perverso caído en la miseria y Dios cambió mi vida. Ese es el gran milagro. Hermanos queridos, el mundo necesita ver esto. El mundo necesita ver menos evangélicos y más cristianos. ¿Saben qué quiere decir con esto? Que hace falta más personas que hablen de Cristo y mucho menos personas que hablen de Cristo y más personas que vivan a Cristo. El mundo de hoy necesita ver el amor de Cristo, no del púlpito, sino en la vida personal de los cristianos. Y si no tenemos el poder del Espíritu Santo, nunca podremos manifestar al mundo esta evidencia del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Lo que quiero decir, que esta es la gran manifestación. Cuando hay una vida cambiada por Dios que puede transformar la vida que está cerca de esta vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ser esa luz o esa sal que necesita el mundo para ser influenciado. Por último, ante este avance, ante esta manifestación del poder de Dios, sabemos que el adversario comienza a hacer su trabajo. Versículo 13, comienza la burla. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y eso no es nada, continúa. Después lo siguen cuestionando en el capítulo 4. Y al no tener lo que pretende detener el mensaje que se proclama, comienza con las amenazas. Sin conseguir esos propósitos, los intentarán echar en la cárcel, capítulo 5. Después seguirán con los castigos corporales y después llegan a matar a algunos. Esto va a pasar, o mejor dicho, pasó en ese momento. No sé si irá a pasar ahora, pero lo que sí sé, que siempre el adversario va a trabajar para que nosotros no mostremos el poder de Dios en nuestras vidas. Luego sigue Pedro y dice que él comienza una predicación en el versículo 14 apelando a las Escrituras, pero bajo el control del Espíritu de Dios. Querido hermano, nosotros queremos manifestar al Dios que vive en nuestras vidas. Nosotros queremos manifestar que Cristo es el Salvador del mundo. Nosotros queremos dar a conocer que hay eternidad en nuestras vidas. Queremos mostrar que somos libres porque Cristo nos libertó. Es necesario que el Espíritu de Dios no tenga límites, sino que obre con toda la amplitud que sea, para que nosotros podamos realmente disfrutar esa libertad, pero también hacer conocer el poder de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y podamos reflexionar en esta palabra, en este estudio que Dios ha puesto por delante de nosotros. Amén.